Los sistemas de adquisición son dispositivos basados en un medidor y en un sistema de multiplexeo. Cuando tú utilizas un sistema de adquisición de datos, la nomenclatura va a ser DAC o Digital Acquisition System, ¿ok? Lo que es importante acá es la velocidad del muestreo, cantidad de canales y qué tipo de transductores vas a utilizar. Es común que las mediciones sean voltaje, corriente, temperatura, pero puede haber otras variables a medir. Típicamente lo que te encontrarás en los sistemas de adquisición de datos podrán ser sistemas modulares basados en dispositivos USB o también sistemas propiamente como equipos medidores como multímetros, y estos tienen un canal frontal, pero en la parte de atrás tienen un slot para conectar tarjetas. Si describimos los sistemas modulares tipo USB, son interesantes porque son de alta velocidad, pueden tener una buena cantidad de canales, pero el nivel de voltaje a su entrada es de hasta 5 volts. Sin embargo, los equipos más como un multímetro son multímetros de precisión que pueden permitir hasta voltajes de 300 volts, y adicionalmente, dependiendo de las tarjetas que utilices y que conectes en la parte de atrás, te dará entonces la capacidad para trabajar desde 3 canales, 5 canales, trabajar 80 canales o hacer un arreglo del tamaño que tú necesites. Ejemplo, 1000 canales. Estos módulos no son tan rápidos, pueden tener velocidad de unos 250 a 500 canales por segundo y te sirven para eventos que no son muy rápidos, por ejemplo, temperatura, flujo, velocidad, que medirlos en cada 2 milisegundos, 5 milisegundos es suficiente. Las mediciones que pueden realizar estos equipos serán de precisión y podrás realizarlo por eventos de corta duración, por ejemplo minutos o inclusive horas, días de operación. Si trabajamos en este tipo de sistemas, la operación comienza con configurar tus canales, es decir, de tu arreglo, por ejemplo, de tener una tarjeta de 20 canales, qué variable tiene que medir cada grupo. Ejemplo, del canal 1 al canal 5 voltaje, del canal 6 al 10 temperatura, y así ir cambiando. Posteriormente le indicarás cuándo debe de arrancar y qué información te presentará, que puede ser tanto las métricas para cada uno de los canales o inclusive las gráficas. Hace mucho más sentido la gráfica porque vas a poder ver al paso del tiempo lo que está ocurriendo. Sin embargo, también puedes definir límites y los límites te indicarán entonces si de repente no cumpliste con los niveles a medir y entonces que el equipo te dé alertas. Si trabajas con alertas, ya será que programación te dé un comando o simplemente que te genere un evento de salida, y esto es a través del trigger de salida o de entrada. De salida para poder ejecutar alguna acción producto de alguna anomalía, y hay un trigger in también para decir al equipo, por ejemplo, cuándo arrancar. Tú puedes configurar cuándo va a empezar a medir, cuánto tiempo hay entre muestra y muestra, ¿no? Y ya sea que tú le des un arranque manual o que tú le digas que cuando reciba un evento en particular, el sistema arranque. En la parte de atrás hay acceso entonces para tarjetas, y estas tarjetas serán 20 canales, 40 canales, por ejemplo, si ocupas dos para poder alcanzar a medir hasta 80 canales. La conectividad es porque quieres hacer un control remoto, ¿no? Estás en otro sitio y quieres ver lo que estás censando, o simplemente porque necesitas un software de control y ahí quieres ver pues, lo que está ocurriendo. Ejemplo de aplicación. Puede que tengas una cámara térmica, una cámara de temperatura, y entonces tienes el medidor, la tarjeta de adquisición, y entonces configuras diferentes variables. Los cables, las ondas los llevas dentro y ahí es como vas a poder medir. Ejemplo, quieres ver en un refrigerador cómo se comporta la temperatura. No importa si colocas latas, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿no? Si colocas una lata de cerveza, no importa si la colocas al frente o hasta atrás, quieres verificar que la temperatura se mantenga. Entonces ahí pones el sistema de adquisición de datos a medir en diferentes puntos a través de transductores de temperatura el comportamiento, ¿no? Y si hay algún disparo, por ejemplo, que la temperatura sea mayor del límite, que te genere una alarma. Otra aplicación,
Quieres medir, por ejemplo, en un proceso de manufactura, unas fuentes de alimentación, quieres medir voltaje, corriente, resistencia, entonces puedes decir al sistema de adquisición de datos que vaya y se conecte al dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo N y mida cada uno de ellos. Esto también puede abaratar tus costos porque no tienes que poner un multímetro en cada punto, sino que haces multiplexeo. Si tú revisas entonces cómo se comporta, cómo es dentro de una tarjeta de adquisición de datos, notarás que tienes varios canales, que es donde vas a conectar tus ondas, y un conector de salida que va hacia el multímetro. Prácticamente la tarjeta se inyecta y se conecta por aquí al multímetro. Aquí, por ejemplo, pueden salir los transductores y entonces viajar a tu muestra. También se pueden utilizar, por ejemplo, para direccionar señales. Por ejemplo, quiero medir con un osciloscopio, que lo conecto aquí en estas otras salidas, ¿sí? Un osciloscopio para medir la muestra 1, luego la muestra 2, luego la muestra 3. ¿Y por qué utilizar esto y no un multiplexor propio? Porque tiene el bandwidth. Inclusive hay tarjetas de multiplexeo para RF. Ejemplo, quieres conectar un analizador de espectro en diferentes puntos, entonces puedes ocupar una tarjeta de multiplexeo. Nota, hay tarjetas de 3.5 GHz, 2 GHz. Dice 1 por 4, es decir, de un lado el espectro, del otro lado los 4 dispositivos a medir. Y entonces con el sistema de multiplexeo controlado por el multímetro, ¿no? Vas y te conectas muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4. Es como operas. Entonces, si revisamos la operación del equipo, ¿no? Tú lo puedes hacer de forma manual porque conectas ahí mismo la tarjeta y entonces manualmente lo programas o puedes usar un software de control. De pronto el software puede ser interesante porque en vez de hacerlo en el equipo y graficar en el propio equipo, quieres simplemente la toma de datos. Entonces puede haber software que gobierne al equipo y que en el software tú puedas ver los datos capturados. Si intentamos describir ahora al equipo, entonces revisemos. El equipo es este, donde tú puedes configurar tus escaneos. Pero en la parte de atrás tiene el acceso a la conectividad y a la tarjeta de alimentación. Entonces, la tarjeta con los canales de multiplexeo, ¿no? Entonces, esta tarjeta, nosotros la abrimos y vas a descubrir entonces que están los diferentes conectores, donde yo tengo diferentes termopares. Estos salen por este pequeño espacio, ¿no? Y bueno, lo que hace el sistema de multiplexeo es ir seleccionando cuál canal medimos, direccionarlo al multímetro. ¿Ok? Esta tarjeta entonces tú la inyectas en el instrumento. Y lo inyectas por acá. ¿Ok? Así es como entra hasta el fondo y entonces configuramos las mediciones. En el próximo haremos la configuración del equipo.